Muy buenas noches, amigos de Relapro. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta hora, recibiendo con mucho placer a una invitada súper especial, a la colega Flor Medina desde Costa Rica, perdón, desde Honduras. Honduras es la primera orientadora con la que podemos contactarnos. Buenas noches, Flora, con la gratitud porque pues usted ha podido cedernos este espacio dentro de su agenda muy ocupada. Sabemos que tiene esta época bastante trabajo y bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy bien, estimada Flora, para quienes no le conocemos, cuéntenos un poquitico de quién es Flora Medina, orientadora en San Pedro Sula, Honduras. Ok, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es primera vez también que tenemos contacto con orientadores de otros países. Hemos tenido con México, pero así como más cercano, yo agradezco esa comunicación constante, ¿verdad? ¿Quién es Flora Medina? Una orientadora de formación de base que ha luchado por organizar un colegio o una asociación de orientadores aquí en Honduras. Tuvimos la experiencia por los años 80 y 90, funcionó muy bien. Lamentablemente, a veces cuando uno cambia de trabajo y el exceso de trabajo le impide muchas veces dar continuidad y no funcionó mucho porque cayó. Y ahora siento que es una necesidad hacerlo, especialmente por las condiciones en que estamos creciendo. En cuanto a orientación, no estoy por 20 años, estuve desempeñándome como orientadora educativa. Se me presentó la oportunidad de ingresar a la universidad laboral, pero desde allí, pues se forma la carrera de orientación educativa. Entonces, ese me permite estar con una cercanía y más reflexionar sobre lo que hace el orientador, y eso pues me mantiene en cercanía con el profesional de orientación educativa. Actualmente estamos organizando una red de orientadores educativos en Honduras porque sí hay dificultades, pero esperamos crecer y contar con el apoyo de todos ustedes. Bueno, le damos una acogida muy calurosa. Ya Flora participa del grupo de WhatsApp de Relapro, donde estamos en un grupo bastante representativo de orientadores de diferentes países, desde Argentina hasta México. Entonces, pues le damos una calurosa bienvenida y en lo que podamos colaborarles en la organización de sus eventos, pues estamos dispuestos a ello. Vemos en su perfil que eh, participa tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de la orientación escolar. Cuéntenos, Flora, rápidamente, más o menos cuántas instituciones educativas cuentan con orientadores en su ciudad, San Pedro Sula, que hemos visto en los videos que es una ciudad de más o menos 1,5 millones de habitantes, bastante pujante, con una economía muy desarrollada y con una arquitectura muy bonita. Da gusto ir a verlo y nos da ganas de ir por allá. Más o menos, ¿con cuántos orientadores cuenta San Ok, Pedro Sula? vamos mire, el problema de orientadores, vamos a decir que hay uno por jornada. Generalmente es uno por jornada. Y si vamos a hablar así en general del departamento, porque solo en San Pedro Sula tenemos solo nueve colegios oficiales, ¿verdad? Y entre nocturno, jornada nocturna y diurno. Pero en total, en el departamento de Cortés, que forma parte de San Pedro Sula, tenemos 1,199 centros educativos. Y solo en media, por ejemplo, a nivel del departamento de Cortés, hay 238 instituciones educativas. Con 2 jornadas. Con 2 jornadas. Sí. Y un orientador por cada jornada. Muy bien, Un orientador por cada jornada. Sí. en una conversación previa comentaba que no hay orientadores en primaria, en el nivel de primaria. En primaria y básica no hay orientador.
han creado la estructura en básica especialmente, que equivale de séptimo a noveno grado, pero el que asume el papel de orientador no necesariamente tiene que ser un orientador de formación, sino que es un docente. Por ejemplo, si él tiene la especialidad en ciencias sociales, ese docente de ciencias sociales es el que va a asumir la responsabilidad de orientador, porque también tiene que impartir unas clases, pero no es que va a dedicar el tiempo exclusivo a los servicios de orientación educativa. Ok. Bien, esa es una circunstancia bastante interesante y justamente estas entrevistas que hemos venido haciendo con orientadores de diferentes partes de Latinoamérica, se trata de eso, de conocer cuáles son las condiciones laborales que se tienen en cada uno de esos países. Flora, entrándonos un poquitico en el tema de la situación macrosocial de Honduras, vemos con cierta preocupación que Honduras, por estar en el centro de Centroamérica, es parte de esta diáspora que se le ha llamado del sueño americano. Hay una cantidad de hondureños que están desplazándose hacia el norte, hacia México, Estados Unidos y posiblemente hasta Canadá en busca de unas condiciones de vida diferentes. Eh, Cuéntenos desde su perspectiva, por qué hay un grupo de hondureños que está saliendo de Honduras. Bueno, este es un tema que un poquito delicado, ¿verdad? Sí, Por la señora. situación que yo creo que no solo pasa en nuestro país, sino que en muchos países donde hay mucha corrupción, y esa situación, pues hay desempleo, hay crisis económica. Además, es conocido de todos, ¿verdad?, cómo ha fomentado el narcotráfico. Entonces, todas estas situaciones han creado crisis, y esas crisis pues conllevan a las personas a buscar mejoras. Y es lamentable, y lo voy a decir con tristeza, que muchos profesionales, estudiantes egresados de universidades, a veces se ven obligados a emigrar, ¿verdad? Por la situación económica que se está pasando. Y ahorita con la pandemia, pues se ha agudizado mucho más. Algunos han quedado sin empleo, por ejemplo, en las instituciones educativas del nivel medio, que existen las plazas permanentes, pero también existen las plazas interinas. Entonces se han visto obligados que aquellos maestros que están interinos quedan sin empleo y los demás quedan cubriendo. Entonces es una situación bien crítica, y eso es lo que ha motivado la migración, la crisis económica, política y social que se da en el país. Y creo que a esa situación a veces se unen otros países como Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Ven una buena perspectiva de mejorar su condición de vida en Estados Unidos. Es el sueño americano, ¿verdad? Pero vemos que no es la realidad, y vemos algunas situaciones críticas que están pasando en la frontera. Bien, le hacía esa pregunta no de manera capciosa, sino porque hemos venido viendo, justamente como usted menciona, unos factores comunes en nuestros países latinoamericanos. Uno, el que usted ya mencionó, el de la corrupción política. Dos, el de la mala administración de los recursos, inclusive resaltado por el hecho de que, por ejemplo, en ciertos países no hay una ejecución presupuestal. Resulta que se solicitan unos recursos a través de los impuestos, pero de esos recursos un alto porcentaje no se ejecuta. Sin embargo, se proponen reformas tributarias para captar más recursos. O sea, un factor bastante extraño, sumado a la deuda externa que cada país tiene que pagar y que obviamente decrementa la calidad de vida de sus ciudadanos. Y son esas condiciones, esas macrocondiciones, sumado, por ejemplo, la sensación de impunidad. ¿Sí? Parece que también vemos un factor común, o sea, parece que no hay una justicia acelerada, una justicia precisa, digamos, oportuna, ni siquiera en los pequeños delitos, ni tampoco en los famosos delitos de cuello blanco. Entonces, le preguntaba esto porque estamos viendo que son unos factores que se repiten país tras país. Todos los días encontramos una situación de corrupción más difícil que la del día anterior.
y presidentes investigados, cuestionados, encarcelados, y de ahí para abajo, pues todo el séquito que la acompaña. ¿De qué manera estos factores macrosociales inciden en el trabajo del orientador? Yo voy a colocar una situación típica que vemos todos los días en el transporte público en Bogotá, familias de venezolanos que migran también por situaciones macroeconómicas muy difíciles. Familia típica de la pareja, la señora de entre 25 y 30 años, el hombre entre 30 y 35 años, un bebé de brazos, el otro bebé, el otro niño de 5 años y el otro de 7. Una familia típica que llegue a orientación. Sucede esto en Honduras, sucede esto en San Pedro Sula, que estas situaciones críticas llegan a la escuela. Claro, porque todo problema social y político de alguna manera tiene su impacto en la educación y especialmente en los hogares, en las familias de estos jóvenes, donde muchas veces se ven como muy limitados de poder comprar su material educativo, padres que quedan sin empleo, padres que se ven en la necesidad de poder emigrar del país. Entonces, todas esas situaciones se reflejan en el estudiante. Y ahí es donde el orientador busca algunas alternativas. Por ejemplo, en los departamentos de orientación se manejan algunos fondos con actividades como para poder ayudar a solventar algunos problemas económicos de los estudiantes, inclusive el poderse trasladar de sus hogares porque a veces tienen hasta esa limitante. Y ahora con la pandemia, pues está más marcado porque necesitan el uso de un celular, además del acceso al Internet y cuánto le cuesta a un padre de familia el estar pagando recargas de Internet. Entonces, la situación se hace bien complicada, bien difícil, y el papel que está jugando el orientador en este momento es concientizar a los docentes, ¿verdad? Comprender a los estudiantes, hacerlos que tomen conciencia de la situación económica que sufren los estudiantes y hay que tener paciencia con ellos, hay que conversar con ellos para conocer todas esas dificultades que ellos presentan. Entonces ellas pasan abogando por los muchachos y también buscando alternativas de cómo se les puede ayudar, porque a veces, aunque se quiera, pero la situación económica muchas veces impide para poder ayudar. Si esto, que dentro de la Constitución de la República establece que la educación es gratuita, ¿verdad? Debería de ser gratuita, que hay fondos destinados para ayudar a los muchachos, pero no se reflejan. Entonces, estas son crisis que de alguna manera el orientador tiene que abordar, especialmente en la parte emocional, en estos momentos, ¿verdad? Porque nos encontramos con muchos muchos estudiantes que han perdido a sus padres, algún familiar. Entonces, eso se agudiza más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay que estarlos motivando a los alumnos para que ellos puedan superar esas crisis que están sobrellevando en esos momentos. Muy bien. Retomando sus palabras, recuerdo palabras del maestro José Nava Ortiz de México que habla de las 3 funciones de la orientación o de los 3 roles de la orientación. El rol social del que empezamos a hablar, el rol pedagógico, la función pedagógica, la función social, la función pedagógica y la función psicológica. Vemos que tal como usted lo plantea, el orientador ocupa o desarrolla una función social importante que es mediar con los docentes para, digamos, flexibilizar el nivel de exigencias que los docentes tienen y comprender que las condiciones de conectividad y de acceso a la tecnología pues afectan finalmente a una importante población, lo que aquí le llamamos el castigo a la pobreza. Hay una situación de pobreza, pues entonces vamos a castigarle porque no tiene celular, no tiene recarga, no tiene acceso a internet, no tiene computador, y una situación bastante crítica y dolorosa. Entiendo que usted también como docente universitaria tiene injerencia en el tema de la formación de los orientadores. Cuéntenos, por favor, cuáles son las grandes áreas de formación o las líneas de formación de los orientadores en Honduras.
Bueno, en el caso de la universidad en la que yo trabajo, sí aborda esas áreas. La parte social, psicológica, en la formación del docente, ¿verdad? La parte también pedagógica y está apostándole a la investigación. Entonces, nuestra universidad considera que el orientador y cualquier docente que egresa de la universidad debe de ser un investigador de su propia práctica. Pero ¿cuál es el problema? O sea, dentro de las universidades, los muchachos tienen sus enfoques y van enmarcados en el enfoque constructivista. Pero el problema, cuando ya se insertan al campo laboral, a la realidad, ya la Secretaría de Educación ya les establece cuáles son las funciones que deben de realizar, ¿verdad? Es la que establece. Entonces, muchas veces hay situaciones que cambian. Entonces, ¿por qué el papel del orientador en los centros educativos es más de servicio? Es más de servicio. Y con la gran limitante, mire, con la gran limitante que el orientador educativo se ve en problemas de incorporar al campo laboral. ¿Por qué razón? Porque las mismas Secretaría de Educación, la Ley Fundamental de Educación, establece que en el Departamento de Orientación puede llegar, además del orientador educativo, puede ser un profesor de ciencias sociales, con tal tenga maestría o doctorado en, relacionado con orientador, con orientación, el psicólogo, el educador especial, y también puede llegar cualquier otro profesional que tenga esa maestría o doctorado relacionado con orientación. Entonces, para que se dé cuenta, el campo es más limitado. Y a pesar, ¿por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque el orientador está preparado para ejercer su función, pero al incorporarse al establecimiento educativo, ya la misma ley le especifica qué es lo que debe hacer. Y a veces muchas funciones que no tienen nada que ver con el profesional de orientación. Bien, también aquí en Colombia hablamos de las no funciones, funciones que se le cuelgan, digamos así, olímpicamente dicho de esa forma popular, funciones que se le cuelgan al orientador, al cargo orientador y que desfiguran, desconfiguran este cargo. Flora Raquel, me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿existe un modelo hondureño de orientación académicamente estructurada? No, creo que no hay un modelo específico eh, que diga con todos los fundamentos y todas las teorías apropiadas como para decir este es el modelo adecuado. Los jóvenes estudian los modelos, estudian los enfoques y las diferentes teorías en la universidad. Pero ya que van a decir, vamos a trabajar con esta estructura, no. Pero generalmente yo diría que el papel o el modelo utilizado es el de servicio. Es el de servicio. Sí se enmarca ellos a la función psicológica porque tratan algunos problemas, pero ellos son conocedores que el papel del orientador es preventivo, ¿verdad? Entonces, conoce sus límites y luego remite al especialista. Entonces, no hay un modelo específico. Ok. No, Yo le no. quiero compartir esto porque ese conversatorio se trata de mirar puntos comunes y diferentes. Y le quiero compartir aquí, muy en privado, la experiencia en Colombia. El modelo de servicios que fue muy fuerte en los años 80, 90 en Colombia. En algunos casos, no podemos afirmar en qué porcentaje, deterioró o sea, sí, se derivó en un modelo casi de asistencialismo, por una parte, y casi de dispensario. Las oficinas de orientación se convirtieron en depósitos de ropa usada, se convirtieron en depósitos de material de enfermería, de dispénseme por favor una toalla higiénica, dispénseme el papel, dispénseme una cocedora, dispénseme una hoja. Se volvió un dispensario. Se volvió un dispensario y obviamente eso generó la necesidad de que trabajando de una manera interdisciplinaria se generara algunas alternativas para eso y por eso pues se ha venido hablando de construir un modelo colombiano de orientación y un modelo latinoamericano de orientación que es el que estamos trabajando
en Relapro y que esperamos este año ya poderlo presentar oficialmente. Yo quiero comentar que parte del interés de esta entrevista es eh, establecer estas redes internacionales de manera práctica, ¿no? De manera que podamos compartir esta construcción que se ha venido haciendo desde el 2007, cuando tuvimos el Congreso en Buenos Aires en 2017, eh, y se ha venido estructurando un modelo con esos tres enfoques. Consideramos que la orientación debe trabajar desde el enfoque psicológico, el enfoque pedagógico, que es muy importante, y el enfoque sociológico. Esas particularidades pues nos gustaría trabajarlas ya con ustedes en detalle, ojalá en forma presencial, pero si no, pues de manera virtual queremos colocarle a, a disposición, por lo menos lo que la Junta Directiva de Relapro puede ofrecer, y una red de profesionales de aproximadamente 500 profesionales en los diferentes campos de la orientación en toda Latinoamérica, y este grupo más cercano que tenemos de alrededor de 170 orientadores que estamos vinculados en el grupo de Relapro. Pero nos interesa conocer un poquitico más de la realidad de Honduras, cosas como muy prácticas. ¿Cómo incide? Hemos visto, vuelvo y digo, yo he visto los videos de San Pedro Sula y me parece una ciudad muy desarrollada, 1,5 millones de habitantes, pues no es una ciudad pequeña, tiene una gran infraestructura. ¿Qué relación tiene en Honduras San Pedro Sula con relación a Tegucigalpa, que es la capital? Ah, Es, San Pedro Sula se le llama la ciudad industrial. Hay más ujú, fábricas, hay más sí, fábricas, maquilas, y eso tiene mayor acceso, o el acceso, podríamos decir, a, a los aeropuertos, ¿verdad? Que son internacional. El de Tegucigalpa tiene una limitante. Además, el puerto, ¿verdad? Entonces, eso le hace crecer más a San Pedro Sula que a Tegucigalpa. una ciudad Aunque industrial. ahorita está creciendo Tegucigalpa, ¿verdad? En Sí. infraestructura. ¿Qué distancia hay entre Tegucigalpa y San Pedro Sula? Pues en horas son 4 horas de Ok, San Pedro Sula a Tegucigalpa. bien. Le pregunto esto porque pensamos que en la medida que tengamos un mejor conocimiento de las condiciones sociales, pues también vamos a entender mejor la orientación. Existe un fenómeno migratorio de San Pedro Sula a Tegucigalpa, como sucede en nuestras capitales, en donde generalmente la gente migra de las regiones periféricas a la capital, o es a la inversa, en este caso ya que usted lo plantea como una ciudad industrial. Sí, sí hay migración para Tegucigalpa. El problema que Tegucigalpa, en las áreas marginales, podríamos decir, presentan problemas de agua potable. Hay dificultades y hay muchos cerros en Tegucigalpa, pero es una ciudad política. Es una ciudad política Tegucigalpa, ¿verdad? Pero sí hay más en Tegucigalpa. Y claro, las personas buscan tener acceso a educación, tener acceso al campo laboral. Entonces, por eso es que miran para las grandes ciudades. Y Bien, vienen a caer en crisis, ¿verdad? Porque como no hay mucho trabajo, no hay mucho campo, entonces es un problema, es un problema. bien. George Vera, doctor George Vera, un orientador venezolano que actualmente radica en Estados Unidos, nos había venido hablando en unas entrevistas anteriores acerca del modelo sociocomunitario, un enfoque de la orientación que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la comunidad, de los lazos comunitarios a partir de lo socioeconómico. Eh, Hago este paréntesis para mencionar que el tema para introducir el tema de la relación con las escuelas de padres o la formación Ujú. con los padres. Hemos hecho la autocrítica de que muchas veces el padre de familia se le convoca a la institución educativa solamente en el plan de ponerle quejas de los estudiantes y reclamarles por el rendimiento académico. Entonces, eso hace que muchos padres de familia pues, se alejen de la institución porque ya saben cuál es el discurso típico que les van a reclamar, que los van a culpar de todo lo malo que pasa, etcétera, etcétera. Y cuéntenos cuál es la forma de aproximarse a los padres de familia en el caso de la orientación en Honduras o en San Pedro Sula más específicamente. Ok, muchos años atrás,
El orientador tenía la responsabilidad de hacer visitas domiciliarias a los estudiantes, iba a las comunidades a visitarlos y si presentaban un problema o si era candidato para beca, había que conocer la condición de vida del muchacho para las condiciones en que él se encontraba para poderle ayudar. Pero esas visitas domiciliarias terminaron por las maras y pandillas. Ya consistía un riesgo para el orientador incursionar en las comunidades donde se encontraban los estudiantes. Entonces eso se limitó y ya no se volvió a realizar por el mismo riesgo que existía. Entonces, pero sí se han organizado la escuela de padres y está considerada como una responsabilidad de los departamentos de orientación establecidos por la Secretaría de Educación. Lo que hacen los compañeros aquí es, hacen un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tienen los padres de familia en relación a las temáticas de cómo ayudar a sus niños desde casa. Entonces, en relación a ese diagnóstico, surgen las temáticas a desarrollar y en las que cuando van a entregar las calificaciones, primero tienen que pasar por una jornada de capacitación, de conversatorio con los padres de familia y posteriormente se le entregan las calificaciones. Una manera de obligarlos es que a ellos llevan un registro, una hoja de asistencia a las capacitaciones proporcionadas en la escuela de padres. Al final, a ellos les piden ese requisito para matrícula de los estudiantes. De esta manera, les obliga a los padres de familia, por lo menos, a darse cuenta cómo va su estudiante. Y ese día se aprovecha que los demás profesores estén presentes también para que puedan atender las inquietudes que puedan tener los padres de familia con respecto a sus hijos. Entonces, de esa manera, hay mucha asistencia de padres de familia. Bien, creo que ese es un factor común en casi toda Latinoamérica, pues esa participación de los orientadores en las escuelas de padres o en la relación con los padres. Otro aspecto que no es común, que no se presenta en todas partes, es la intervención del orientador en los proyectos de educación para la afectividad y la sexualidad o la educación para la sexualidad. ¿Cómo es el caso en Honduras? ¿El orientador participa en esta temática? ¿En cuál? No escuché. Educación para la sexualidad, educación sexual Okay. y afectiva. Sí. La Secretaría de Educación fomenta mucho esa temática y especialmente, por ejemplo, ya está como establecido dentro de las funciones del orientador que una semana antes de Semana Santa se debe de abordar esas temáticas sobre la sexualidad, para la prevención tanto del VIH y la prevención de embarazos, ¿verdad? Entonces, en las clases igual se contemplan los temas. A veces los departamentos de orientación programan algunas actividades invitando a especialistas. Y también en la Semana de Salud Mental, que es en el mes de agosto, que también es otra responsabilidad del Departamento de Orientación, también abordan estas temáticas. Pero a pesar de todo ello, todavía se presentan muchos embarazos en los centros educativos, aunque ya hay ley, ¿verdad?, que los protege a los estudiantes y entonces, en este caso, el orientador pues trata de colaborar lo que más pueda con este muchacho o muchacha. Bien, me causó curiosidad, ¿por qué antes de Semana Santa? ¿Tiene algo que ver con los carnavales o algo así? La fecha... En Semana Santa, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, recordemos que los muchachos son adolescentes, ¿verdad? Y en la temporada de la adolescencia, pues las hormonas están en efervescencia. Van a las playas, están más solos y entonces Okay. es más alto el riesgo, ¿verdad? Okay, Entonces, okay. por esa situación se concientiza para que ellos traten de evitar, y esto más, ¿verdad? Hay jóvenes que en feriados, en fiestas, hacen uso del alcohol, y el alcohol también conlleva a unas conductas que no son controladas.
Entonces, por eso se hace antes de Semana Santa, para que tomen conciencia, se protejan y se cuiden. Bien, siguiendo por esa línea, usted mencionaba el tema de la salud mental. ¿Cuál diría usted que serían los 2 o 3 grandes temas que aborda el orientador desde la escuela con relación con la salud mental? Cuéntenos, puede haber, no sé, conducta suicida o algo así por el estilo. ¿Cuáles son las temáticas principales que son prioritarias en la población hondureña? Lo que más se fomenta es la autoestima, la autoconfianza de los estudiantes. Pero existe una problemática también, que a veces la Secretaría de Educación es la que estipula cuál es el tema que se debe de abordar en determinada fecha. Entonces ya viene la temática que establece la Secretaría de Educación, y todas las instituciones educativas deben abordar la temática que la Secretaría de Educación establece. Sí, pero digamos específicamente sobre el tema de conducta suicida o suicidios efectivos, hay una participación del orientador, o sea, supongo yo que esas prioridades que establece la Secretaría de Educación obedecerán algunos indicadores demográficos o datos de salud. El tema específico de conducta suicida se presenta, el orientador interviene allí o remite. Sí se han presentado algunos casos, por ejemplo, de jovencitas que se cortan sus brazos, sus piernas, ¿verdad? Y en estos casos, cuando son detectados, son abordados por el orientador, pero como ya lleva un paso más allá en la parte psicológica, se remite al psicólogo, ¿verdad? Pero no es mucho, porque a veces estas situaciones provienen de problemas familiares o muchas veces por acosos a que se ven sometidos en los lugares donde ellos viven, ¿verdad? Entonces son problemas que se le presentan, pero no es muy alto, por lo menos a los suicidas en las instituciones no. Es más, el problema mayor es más el embarazo. Sí. Bien, aquí todavía estamos discutiendo que si el cutting y los cortes que se hacen superficialmente sobre la piel están asociados con una conducta suicida o no. Pues no sería el caso para discutirlo en este momento, pero suena interesante profundizar en este aspecto más adelante. El otro aspecto típico de salud mental es el consumo de psicoactivos. ¿Qué tan frecuente llegan casos de orientación relacionados con este tema de consumo de sustancias psicoadictivas? ¿Y qué sustancias de pronto son frecuentes? Bueno, ese es un problema, y es un problema grave en las instituciones educativas. ¿Por qué razón? Porque hay mucha injerencia de personas desconocidas en las instituciones educativas, y a veces hay drogas, se introduce drogas a los centros educativos, y aquí solo corresponde al orientador, ¿verdad? Tratar con mucha cautela esta temática, abordarla de una manera general a los estudiantes, porque si es identificado el orientador que anda investigando sobre esta problemática, puede ser amenazado, inclusive hasta de muerte. Sí, una situación bastante Es un delicada delito. que se presenta. Bien, doctora Raquel, para ir concluyendo parte de esta entrevista, habíamos comentado extra grabación anteriormente que en lo personal usted tiene una iniciativa de reactivar esas redes de orientación a través de un evento. Cuéntenos qué clase de evento es y de pronto cómo Relapro podría colaborar con este evento. Ok. Los compañeros, estuvimos organizados hace muchos años atrás, pero he visto, bueno, la organización de ustedes me ha motivado, y con toda la información que ustedes tienen, más la que proporciona la UNESCO, la que viene de México, pues digo yo, esto no solo es quedarme con la información, hay que compartirlo con los colegas. Eh, Iniciamos ya la conformación de la red, pero el propósito es, y que usted mencionaba, es sobre la situación laboral del orientador educativo, y aquí sí estamos en crisis en ese sentido.
Son pocas las instituciones educativas y el número de profesionales que están metiendo en el campo de la orientación educativa, entonces está desplazando al orientador. Inclusive la clase de orientación vocacional que debe de ser abordada por el orientador educativo, según la ley fundamental establece que hasta el administrador educativo puede proporcionar orientación vocacional. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad?, que establece la ley, pero si hay un grupo conformado, se puede analizar, se puede reflexionar sobre lo que estamos haciendo, qué debemos mejorar, qué están haciendo los demás países para mejorar las condiciones del orientador educativo. Entonces, conocer sus experiencias, retomar sus experiencias, ¿verdad? Para nosotros poder reflexionar y analizar dentro de nuestro contexto para poder mejorar la condición por lo menos del futuro orientador, ¿verdad? Muy bien. En 2019 realizamos nuestro último foro latinoamericano en Santo Domingo y en la República Dominicana, principalmente Santo Domingo, con la perspectiva justamente de ir ya presentando en directo lo que me he llamado modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida, con dos propósitos. Uno, mejorar el empoderamiento del orientador y el posicionamiento del orientador. Entonces consideramos en principio, desde una investigación que venimos dirigiendo con colegas como Carlos Borja, Shirley Osorio, Andrea Mora, eh, con el acompañamiento de Silvia Vázquez de Argentina, Silvia Gabriela Vázquez de Argentina, venimos proponiendo que para empoderar al orientador, el orientador necesita retomar unas herramientas de investigación que inclusive las adquieren sus pregrados, pues antes de tener un postítulo, pues hay toda una formación básica en investigación social y investigación pedagógica. Y esa investigación social y pedagógica se consolida en lo que nosotros llamamos las caracterizaciones de las poblaciones. Cuando uno tiene la información no solamente de manera sino sistematizada, porque todo orientador sabe, conoce las condiciones de su comunidad, pero tal vez muchos no lo sistematizan, no lo tienen sistematizado. Entonces consideramos que ese es un elemento para empoderar al orientador con base en la información sistematizada derivada de una investigación social específica. Ese empoderamiento. Y el otro es el posicionamiento. Y ese posicionamiento también está relacionado con lo anterior, pero tiene que ver con todo un trabajo intersectorial. No sé cómo serán los nombres de los sectores allá, pero el orientador tiene que involucrarse no solamente con el sector educación, sino con el sector salud, con el sector que llamamos aquí protección especial, las fiscalías, o sea, todo lo policivo, todo lo legislativo, y con el sector bienestar, todo lo que tiene que ver con la recreación, el deporte, la cultura, inclusive el turismo. Eso a grosso modo para proponer que conjuntamente podamos organizar un evento en donde podamos inclusive desde otros enfoques llevar la orientación en la calle y mostrarle un poco a la comunidad qué es lo que un orientador hace, podría hacer o debiera hacer cuando se tiene un modelo claro de intervención. Hemos visto también en muchos países que tenemos una orientación ecléctica, tomamos un poquito unas ideas de aquí, unas ideas de allá, unas ideas psicológicas, unas ideas sociológicas, unas ideas pedagógicas, pero en concreto parece que la comunidad todavía no sabe qué es lo que un orientador sabe. Entiendo que también su campo de especialidad es el campo pedagógico, para ir terminando. ¿Cuál es el rol pedagógico que usted considera que el orientador debe trabajar? Tal vez no es lo que se está haciendo, sino más bien como la perspectiva del deber ser. ¿Cómo ve usted que es el deber ser del orientador en el campo pedagógico para incidir de manera concreta en la comunidad educativa? Como el orientador educativo está inmerso en un centro educativo y a veces muchos problemas que se presentan tienen relación con la parte pedagógica o la parte curricular. Por ejemplo,
Yo considero que un orientador educativo debe de manejar, por ejemplo, cuál es el modelo educativo que se está implementando en el centro educativo, cuál es el enfoque curricular que se está considerando, porque en función de ese enfoque, así el profesor va a integrar los elementos del currículo y eso le va a permitir al orientador, cuando un alumno tenga problema o varios alumnos tengan problema, es determinar cómo el profesor está trabajando, qué es lo que el profesor está haciendo en el aula, si está en coherencia con el modelo y con el enfoque educativo que se está implementando en el centro educativo. El orientador debe de saber también una prueba de evaluación, porque a veces se le presenta que el profesor reprobó el 50% de los estudiantes. ¿Pero qué? ¿A qué se debe? Entonces, para mí esos conocimientos son importantes. ¿Por qué? Porque el ser especialista, el ser conocedor del terreno, entonces le va a poder permitir poder solventar algunos problemas que se presenten a lo interno. El mismo orientador puede orientar a los mismos docentes, ¿verdad? Yo siento que allí se debe fomentar, sí debe de especializarse en el campo pedagógico, que es parte, ¿por qué? Porque está inmerso en educación. También lo psicológico, sí, pero considero que un orientador debe de abordarlo desde un punto de vista más preventivo, ¿verdad? Más preventivo. Eh, Cada profesión tiene su especialidad. El psicólogo es el que puede abordar estas temáticas e ir más allá de un tratamiento especial, pero el orientador es más preventivo. En ese sentido, considero que sí se debe de fortalecer la parte pedagógica. Todo lo que viene. Cuando hablamos de educación, estamos hablando, por ejemplo, en esa interrelación con la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de los padres de familia. La interrelación con otras instituciones, el aporte que nos puede dar otras instituciones. Entonces, en ese sentido es que considero que se debe fortalecer en esa área de formación pedagógica. Ok. Bien, siguiendo esa línea y ya tratando terminar, porque se vuelve bien interesante, ya que nos podemos durar mucho tiempo, pero tenemos limitantes. El tema de la educación, lo que se llama la educación especial o la educación diferencial o las necesidades educativas diferenciales. Es decir, una población que tiene ciertas discapacidades o población que tiene talentos excepcionales. ¿El orientador interviene en ese tema o hay algún especialista, algún profesional especialista en ese tema? Bueno, en los departamentos de orientación, según la estructura de un escrito, de un manual, en el departamento de orientación debe ir un médico, una enfermera, un psicólogo, un trabajador social y un educador especial. Esa es la estructura de un departamento de orientación, además del orientador educativo. El problema es que por la situación económica del país solo está el orientador educativo. Entonces ahorita se están incorporando los educadores especiales, ¿verdad? Es otra temática que también deben de ser conocedores los orientadores educativos. Todo profesional de la docencia debe de ser conocedor. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí se abordan los casos especiales, se hablan con los compañeros, inclusive hay algunas instituciones educativas que hacen las adaptaciones adecuadas para que estos jóvenes puedan desplazarse en el centro educativo. Bien, finalmente le quiero comentar que desde el rato estamos hablando en lo teórico de una comunidad de saberes en torno a la orientación educativa. En lo teórico, lo consideramos que una comunidad de saberes en torno a la orientación, pues cabe el filósofo, cabe el sociólogo, cabe el pedagogo, cabe el psicólogo, pero que en la práctica educativa, pues hay unos roles específicos que hay que respetar de acuerdo a las posibilidades que cada país asigna. Y creo que en eso no tenemos diferencia. Pero todo esto para enfatizar en que hay un saber que de pronto está desaparecido o difuminado o muy escondido, que es el saber filosófico.
Por eso en Relapro hablamos del sentido de vida como eje fundamental, eje transversal para hacer la orientación, no solamente la orientación vocacional, sino la orientación psicológica, la orientación pedagógica, la orientación para la familia, la orientación para la pareja, la orientación para la comunidad. Tiene que ver con eso y por eso hablamos de tres ejes. Orientación para el sentido de la vida personal e interpersonal, orientación para el sentido de la vida pedagógica o académica y orientación para el sentido de la vida en comunidad. Esos tres grandes ejes son la estructura del modelo que nos gustaría compartir con ustedes allí en Honduras. Y bueno, Dios mediante, tendremos el tiempo para poder conversar de estos temas ya en la práctica y, como decía, hacer una convocatoria. Aprovecho este video para hacer una invitación a la comunidad de orientadores de Latinoamérica a sumarnos en este esfuerzo de los foros latinoamericanos y qué bueno que fuera el próximo en Honduras. Muchísimas gracias, Raquel. Estamos en contacto. Nuevamente, bienvenida a la red. Esperamos contactarnos con otros orientadores de Honduras. Hemos tenido siempre la inquietud de contactarnos, por ejemplo, con Guatemala. No sé si usted conoce orientadores de Guatemala, pero pues, no hemos podido contactarnos con orientadores de Guatemala porque pues, son ejes importantes para el trabajo en Centroamérica. Entonces, unas palabras de despedida de su parte, Dora, con el agradecimiento. Sí, muy agradecida, ¿verdad? Por contactarme, ¿verdad? Yo he sido muy preocupada por mis compañeros, mis colegas. Sé que necesitamos ayudas. Ellos saben que necesitan también estarse actualizando, muy contentos con que estemos organizando la red y más, si, voy a comunicarles a ellos que, pues, que ustedes nos van a proporcionar ese apoyo para poder crecer y para poder superar todas aquellas debilidades y dificultades que se nos presentan. Creo que llegar a concluir en un modelo específico para el buen funcionamiento del orientador es necesario, porque un modelo y un enfoque claro les permite, se convierten en una guía que orienta el accionar del orientador. Entonces, ese es un punto importante, lo que se está trabajando. Esperamos conocerlo y poder pues aplicarlo, ¿verdad? En nuestro país, aunque claro, ¿verdad? Cada contexto es diferente y tendría que verse cuál es la realidad nuestra en función de lo que ustedes están planteando, pero el hecho de participar en estos congresos y en estos foros nos va a permitir analizar y reflexionar sobre lo que ustedes están haciendo y lo que nosotros podemos hacer para mejorar la situación del orientador educativo en Honduras. Así que muchas Muchísimas gracias. gracias a usted, con mucho gusto. Por favor, comparta este video con sus colegas. Al pie del video vamos a colgar los links de los documentos, inclusive de los videos que hemos venido trabajando anteriormente por esta temática. Y bueno, estamos en contacto. Primera vez, pero no la última, que nos contactamos y nuevamente estamos a su disposición. Un abrazo muy cordial, un abrazo latinoamericano desde esta tierra fría de Bogotá, pero con mucho cariño. Muchísimas gracias, estimada colega. Estamos en contacto.